Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar de nuevo la sección del Agente 007, las películas de James Bond, para comentar una de las películas más notables de toda la franquicia. Esta película tiene fama de ser una de las mejores de la saga, así lo dicen ya no solo muchísimos críticos, sino muchísimos cinéfilos y también muchos expertos en cine. Dentro de lo que fue la producción de toda la saga cinematográfica de James Bond, y sobre todo, digamos, dentro de todas las películas que hizo Sean Connery, esta es, junto con Goldfinger, una de las películas que más prestigio tiene dentro de lo que es la historia del cine. Cuando se terminó de filmar, o durante la filmación de Agente 007 contra el Dr. No, que tenéis aquí la review en el canal, Harry Saltzman y Cavi Broccoli, los productores, los creadores de la serie, dijeron que si realmente la película tenía éxito, que fue filmada además con un presupuesto muy bajito, prácticamente creo que no llegó ni al $1.000.000, si tenía éxito ya tenían pensada cuál iba a ser realmente la segunda película a adaptar de las novelas de Ian Fleming. Y si tenía realmente un gran éxito, iban a emplear un presupuesto muchísimo mayor para dotar a las películas de James Bond de una mayor categoría, de mayor fortaleza, de un empaque visual, de un empaque argumental realmente mucho más fuerte. Es decir, la película del Dr. No fue, digamos, como digo yo aquí en el canal, como un campo de pruebas para Cavi Broccoli y para Terence Young, el director, que también se encargaría de la dirección de la segunda película, y además que contaban evidentemente con Sean Connery y con todos los grandes integrantes de lo que habían hecho la del Agente 007 contra el Dr. No. La película con la que retomamos el ciclo de James Bond y que para mí es un auténtico alarde visual desde cualquier punto de vista, pero que todo ello ya lo comentaremos cuando lleguemos a la parte técnica, y que tiene uno de los mejores guiones de toda la serie, es sin duda alguna la película que vamos a comentar esta noche, que es nada más y nada menos que Desde Rusia con Amor, del año 1963, nuevamente os digo, del director Terence Young, y evidentemente con Sean Connery como protagonista, realizando el papel del agente 007 de James Bond. Además, Desde Rusia con Amor, para mí es uno de los títulos que se puede decir que de estética, de planificación más clásica dentro de lo que es la saga de James Bond, pero no clásica en el sentido de que es un producto típico de James Bond. Esas películas realmente empezaron a forjarse después del estreno de Goldfinger, pero Desde Rusia con Amor ya va estableciendo poco a poco las bases de lo que sería la estructura narrativa y de lo que serían los acontecimientos, de cómo estaba montada la película, de cómo se desarrollan los acontecimientos, quiero decir, dentro de las películas de James Bond, y poco a poco las secuencias de acción van empezando a tomar protagonismo. Además que Desde Rusia con Amor tiene un elenco hoy en día realmente muy notable, que ya fue realmente revolucionario en el momento de su estreno, ya no solo por contar con Sean Connery, sino que Terence Young le pidió a Cavi Broccoli que tuviese él, digamos, carta blanca para poder escoger realmente pues todos los nombres de todos los actores y actrices que componían el elenco de Desde Rusia con Amor. En primer momento, o desde un primer lugar, nos encontramos con uno de los grandes actores secundarios de Hollywood y también uno de los grandes actores mexicanos de todos los tiempos, que fue Pedro Armendáriz, en el papel en esta película de un enlace que tiene el MI6 en Turquía, en Estambul. Además que la elección de Pedro Armendáriz fue escogida por Terence Young, ya os digo, personalmente, pero por consejo de John Ford, de su amigo John Ford. John Ford le llamó mejor dicho, Terence Young llamó a John Ford, y que no sabía realmente qué otro personaje podría interpretar el personaje de Karim Bey, este enlace que tiene el MI6 en Turquía, ya os digo. Y fue John Ford el que le recomendó, sin ningún género de dudas, a Pedro Armendáriz, con el que ya había realizado una serie de películas. Aunque tuvieron la mala suerte de que Pedro Armendáriz enfermó durante el rodaje y le fue diagnosticada una enfermedad realmente terrible que no tenía cura, no tenía operación. Pero Pedro Armendáriz, hasta el final de la película, fue lo suficientemente profesional para terminarla. Lo que pasa es que no la vio estrenada. Y falleció, yo creo que pocos meses antes del estreno de la película. También tenemos por primera vez, que esta es la primera, hablo desde mi punto de vista, la primera vez que yo vi a uno de los protagonistas de Tiburón, de Steven Spielberg, que es el actor Robert Shaw, aquí haciendo como una especie de mercenario de Spectra. Ahora hablaremos de lo que es el argumento, o de hombre fuerte, o como soldado de Spectra, para terminar o para matar realmente a James Bond durante toda la película. En lo que será
uno de los grandes motores narrativos del film, porque veremos una auténtica persecución del ratón y el gato, del gato y el ratón, como así podemos verlo. Ahora hablaremos de lo que es el argumento, que ya os digo es uno de los más complejos de todo lo que es la saga de James Bond. Luego tenemos también a dos estupendas modelos con una belleza deslumbrante que participaron activamente en la película. La coprotagonista, Daniela Bianchi, que realmente era una modelo italiana que ganó un certamen de Miss Italia, si mal no recuerdo, pero que fue escogida también personalmente por Terence Young. El estilo de Terence Young realmente era un estilo de un director muy elegante en su puesta en escena, en su vestuario y también mucho cuidando lo que es la apariencia de sus actores y sus actrices. Yo os dije, por ejemplo, en la review que hice del Doctor No, que todo el estilo de caminar, de la elegancia que destila Sean Connery y la personalidad que tiene las películas de James Bond, en todas las películas que hizo de James Bond, se lo debe única y exclusivamente a la personalidad de Terence Young. Terence Young era un director muy clásico, muy elegante en su puesta en escena, muy cuidadoso, muy meticuloso. Y también al lado de James Bond, al lado de esa belleza masculina que tenía Sean Connery por aquel entonces, ya no solo Ursula Andress tenía que estar a la altura en Doctor No, sino también que escogió a una modelo realmente extraordinaria y una belleza realmente esplendorosa que fue Daniela Bianchi, que es la actriz, la modelo, la protagonista, coprotagonista en este film, en la que os he puesto en la miniatura, en una foto realmente muy definida que he podido encontrar. Es decir, Terence Young estaba muy involucrado en todo lo que era el rodaje de sus películas, pero también de dotarlas de una belleza plástica a través de sus actrices, de sus actores, que realmente era inconfundible dentro de su estilo. Y luego tenemos a la hammeriana, por así decirlo, Martin Beswick, en un pequeño papel en el que hace una especie de lucha con otra mujer, lucha entre dos gitanas, dos cíngaras, y que se puede decir que fue la primera colaboración que hizo en una película de James Bond. Luego, posteriormente, en Operación Trueno hizo otro papel como agente del MI6. Pero aquí se puede decir que sale muy poquitas escenas, pero ya vemos que se iba a transformar en una actriz de carácter. Realmente, Martin Beswick, ya os lo he dicho varias veces, incluso en el ciclo Hammer, sobre todo cuando comenté la del Dr. Jekyll y su hermana Hyde, también la Hammer, productora británica como la Ion Production, era una actriz de origen jamaicano, que además ganó también múltiples certámenes de belleza, que viajó a Londres y allí se estableció para ser actriz. Es más, se nacionalizó británica. Creo que todo esto os lo dije cuando hice la review del Dr. Jekyll y su hermana Hyde en el ciclo de los terrores de la Hammer. Pero su aportación es muy pequeñita, pero lo suficiente para que Cubby Broccoli se fijara en ella para posteriores títulos de la franquicia. Y sobre todo la presencia de una gran actriz de teatro llamada, si mal no recuerdo, Lottie... A ver, si me permitís, ¿cuál era el nombre? Lottie Lenya. Aquí viene lo que es en la carátula, en la contraportada. Me acuerdo que cuando estuve viendo el making of de todas las películas de James Bond, y también en el libro que tengo de James Bond que me dejó mi padre, era una de las actrices de teatro, ya no solo alemanas, sino dentro de lo que es Europa, una de las más conocidas de los años 60, y que realizó en esta película un papel que era totalmente lo contrario a lo que era su personalidad. Aquí, desde Rusia con Amor, interpreta a una agente que lo que hace es desertar por completo de la Unión Soviética y unirse a Spectra. Esta es la película en donde nosotros vemos realmente a esta asociación, por así decirlo, a esta organización terrorista, a esta organización criminal, a Spectra, por primera vez realmente dando ya un poco el do de pecho, es decir, con instrucciones, con personajes, y es cuando vemos, dentro de lo que es la película, por primera vez la presencia de Stavros Blofeld, de uno de los archiconocidos enemigos de James Bond. Aunque, como en títulos posteriores veíamos, solo está representado por sus manos y por su gato persa. Luego, posteriormente, Blofeld sería interpretado por otros actores como Donald Pleasence, como Telly Savalas, en diversas películas, pero aquí ya digamos que Blofeld hace acto de presencia. Es decir, aquí es cuando Spectra ya la vemos en todo su esplendor. Evidentemente, en la del Doctor No, solo el Doctor No, en la anterior película de James Bond, en la primera de lo que es la saga, solo Spectra estaba representado por el Doctor No, pero es que aquí ya está representado por varios personajes. Es decir, Desde Rusia con Amor es un título donde temáticamente dentro de la saga de James Bond van cogiendo fuerza todos los elementos, todos los archienemigos,
todo lo que iban a ser, digamos, el esquema narrativo de las películas de James Bond, que luego se afianzó de una manera totalmente, digamos, totalmente fija, estable, dentro de lo que fue la tercera película, que fue Goldfinger. Y dentro, ya para finalizar el reparto, tenemos a dos de los actores habituales, que fueron Bernard Lee, haciendo M, y a Lois Maxwell en el papel de Moneypenny. Esta fue la primera película donde vemos por primera vez a el jefe de la sección Q, el actor Desmond Llewellyn, que hace una aparición muy breve, pero que realmente en su momento tuvo tal impacto, sobre todo cuando enseña a Sean Connery la secuencia, cuando enseñan a Sean Connery ese maletín, todos esos gadgets, que poco a poco iría cobrando importancia a lo largo de la serie. Luego Desmond Llewellyn estaría en todas las películas de James Bond con todos los actores que interpretaron a Timothy Dalton, a Roger Moore, y terminando, creo recordar, en el Mundo Nunca es Suficiente del año 98-99, fue su último papel. Realmente, pues toda una vida, casi pues 30 y tantos años de Desmond Llewellyn dedicado al papel de Q, y yo creo que uno de los más representativos y carismáticos de todo lo que es la saga. Dentro de las películas de James Bond, yo diría que desde Rusia con Amor, digamos que marca un poco una transición dentro de lo que es la saga. Es decir, funciona como puente entre el Doctor No y Goldfinger, pero también es una película que, si os dais cuenta, tiene mucho de clasicismo cinematográfico, como os he dicho anteriormente. Yo diría que es una película que tiene además muchos ribetes a lo Alfred Hitchcock, sobre todo porque hay claros homenajes a lo que es esquemáticamente, lo que es la narración, y sobre todo algunos acontecimientos que la hermanan mucho con las películas de Alfred Hitchcock, y sobre todo con un título que es muy importante en la filmografía del otro director británico, que es Con la muerte en los talones. Uno de los esquemas narrativos que tiene Alfred Hitchcock, o que utilizaba para provocar suspense dentro de sus películas, que yo creo que os he mencionado bastante de ello aquí en el canal, sobre todo cuando hice la reseña en Grandes Directores del mismo Alfred Hitchcock, fue que les daba a los protagonistas, mejor dicho, a los espectadores, les daba un tipo de información que los protagonistas no tenían. Entonces el espectador, sabiendo esa información, pero negándoselos a los protagonistas de las películas, a los personajes realmente, nosotros sabemos con esa información privilegiada qué es lo que, o cómo pueden, digamos, intentar averiguar lo que realmente desconocen y lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en esta película, Desde Rusia con Amor, nosotros, a través de los personajes de Spectra, sabemos que el personaje de la coronel Bled, la actriz Lotte Lenya, casi no me acuerdo del nombre, perdonadme, sabemos desde la reunión que tiene con Blofeld que ella va a desertar de la Unión Soviética. Traiciona a la Unión Soviética y empieza a estar dentro de las filas de Spectra. Y Spectra lo que quiere realmente es una especie de descodificador, una especie de descifrador de máquina llamada Lector. Y entonces nosotros, como protagonistas, mejor dicho, nosotros como espectadores, esa información la vamos a tener. Es decir, una información que tenemos los espectadores, pero que no tienen los protagonistas. Me explico. Ese lector va a ser conseguido por una funcionaria de la Unión Soviética, pero que realmente no sabe que trabaja para Spectra, y que también esa funcionaria soviética, debido a la belleza que tiene, va a atraer precisamente a James Bond, un agente británico. Y un agente británico junto con una funcionaria de la Unión Soviética, lo que van a hacer va a ser robar el lector directamente, pero para Spectra. Pero ni James Bond ni Tatiana Romanova, que son los personajes evidentemente de James Bond y de Daniela Bianchi, no saben que van a estar trabajando evidentemente para Spectra de una manera completamente oculta. Pero esa información la tenemos nosotros, el espectador, pero no la tienen los protagonistas. Es decir, información que tenemos nosotros, pero no los personajes de la película. Esa es una de las máximas que tenía Alfred Hitchcock, es decir, negarles información a los personajes, pero nosotros como espectadores sí la conocemos. Es decir, que el esquema narrativo Desde Rusia con Amor es un esquema narrativo clásico de las películas de suspense de Alfred Hitchcock. Por eso digo yo que Desde Rusia con Amor es como la gran película de suspense de la saga de James Bond. Porque en la mayor parte del metraje, James Bond, digamos que está constantemente preguntándose a que hay una serie de piezas que no terminan de encajar en su mente. Evidentemente, al final de la película, James Bond, al
digamos, al cabo de la acción y de una serie de, digamos, de acontecimientos que van ocurriendo, va atando cabos y se da cuenta que ni Tatiana Romanova es lo que dice ser, ni muchísimo menos, y que posiblemente le esté engañando. En esa secuencia del Orient Express donde la bofetea, realmente ya nos damos cuenta de que James Bond está despertando y que ya se va dando cuenta de la información que nosotros como espectadores hemos tenido desde el principio de la película, pero esto ya es avanzado mucho el metraje. Es decir, que desde Rusia con Amor establece las bases de una película de suspense dentro de las películas de James Bond. Acordaos que las películas de James Bond empezaron siendo, con Doctor No, una película de espionaje. Tenía algunas secuencias de acción, pero pocas. En Desde Rusia con Amor se cambia, o mejor dicho, se alterna el espionaje con el suspense, pero van cobrando protagonismo las secuencias de acción. Y ya en Goldfinger, las secuencias de acción se puede decir que casi son el leitmotiv de lo que es la película, ni qué decir tiene de la época de Roger Moore y de Timothy Dalton, donde ya las películas de James Bond dejan de ser prácticamente suspense y espionaje para convertirse en películas de acción pura y dura. Es decir, hemos pasado en las películas de James Bond del espionaje, del suspense, a lo que es la acción. Es como ha ido evolucionando toda la saga de James Bond. Pero Desde Rusia con Amor, si destaca realmente por algo, es por su guión, por su argumento claramente de suspense, y con unos esquemas narrativos muy bien definidos, sobre todo, no voy a decir plagiando, pero homenajeando a Alfred Hitchcock. Y otra de las grandes secuencias que tiene la película, además, y que es muy parecida, y que hace un homenaje a Con la muerte en los talones, es evidentemente cuando al final de la película, ya cerca de Venecia, pero con los exteriores filmados en Escocia, lo que hace, que muy parecida con La muerte en los talones, es esa persecución del helicóptero que tiene James Bond y que le va acosando por completo, que nos recuerda muchísimo a la secuencia de la avioneta que va persiguiendo al George Kaplan de Con la muerte en los talones que interpretaba Cary Grant. Es decir, que Con la muerte en los talones se puede decir que es ampliamente una película de suspense con James Bond dentro, o mejor dicho, sería la película de James Bond que hipotéticamente podría haber rodado Alfred Hitchcock. Aunque Alfred Hitchcock, creo que ya os lo dije también en algún momento, tuvo a Sean Connery en Marnie la ladrona, pero no era el estilo ni muchísimo menos que Alfred Hitchcock tenía. Cary Grant, que desde un primer momento Terence Young le citó para interpretar a James Bond, si hubiera protagonizado Cary Grant, si hubiera interpretado Cary Grant a Sean Connery, mejor dicho, a James Bond, yo creo que Alfred Hitchcock sí se hubiera animado a realizar una película de James Bond que seguramente hubiese sido la mejor. Pero bueno, aquí ya estamos hablando que, como si fuera un brindis al sol, estamos hablando de algo completamente hipotético. Evidentemente no pasó. Pero sí que me hubiera gustado que grandes directores como Alfred Hitchcock o como Steven Spielberg, que siempre quiso filmar una película de James Bond, hubiesen dejado su firma dentro de la saga del Agente 007. Pero bueno, esto ya son palabras mías y un punto de vista mío que, claro, evidentemente ya no va a ocurrir más. Pero ya os digo que en ese sentido, Desde Rusia con Amor sigue argumentalmente unos parámetros muy similares a los de las películas de suspense de Alfred Hitchcock. De ahí que os diga que tiene un gran clasicismo cinematográfico. La película además estuvo filmada, o empezó a estar filmada en grandes, localizaciones, por así decirlo, exóticas. Sí, El Doctor No prácticamente se puede decir que era una película de serie B, con tintes de espionaje, de acción, con la Guerra Fría de telón de fondo. Desde Rusia con Amor ya es una película más grande. Es más, es una película que tuvo además el doble de presupuesto que la de... algo más del doble de presupuesto que la del Doctor No. Si la del Doctor No costó aproximadamente $1 millón, esta ya costó 2,5 millones, creo recordar lo que fue el presupuesto. Por lo tanto, nos encontramos con una película que tiene muchísimos exteriores más, los decorados son más amplios, es una película que tiene un empaque muchísimo más ambiciosa que la del Doctor No. Es decir, en ese sentido, las películas de James Bond fueron de menos a más. Pero Desde Rusia con Amor, en ese sentido, en lo que refiere a la dirección, que ahora hablaremos de todo ello, realmente tiene un nivel de lo que refiere a exteriores absolutamente extraordinario. La película se rodó en Estambul, se rodó en Venecia, en la parte final, y en Escocia. Luego los interiores, evidentemente, son decorados. Estos se realizaron en los estudios Pinewood, en Londres. Evidentemente que no cabría otra posibilidad. Lo que más destaca a nivel artístico de Desde Rusia con Amor es sin duda la dirección de Terence Young. Ya os he dicho que Terence Young era un director
el cual se puede decir que empezó a forjar toda la saga de James Bond, pero lo que es el estilo de Terence Young lo sublima en esta película. Se utilizó un Technicolor absolutamente deslumbrante. La edición esta que yo tengo en DVD, además que pertenece, que salió precisamente en el año 2004, 2005, 2006, que fue una edición completamente exclusiva, además para festejar lo que era el 40 aniversario de la primera película de James Bond, la del Doctor No, del año 62, sacaron en DVD una colección realmente magnífica, cuyo algunos ejemplares ya los habéis visto en todo lo que es esta sección. Pero es que estos Blu-rays están tan cuidados visualmente y desde el punto de vista sonoro también, que se ve tan perfectamente como un Blu-ray. Y el Technicolor luce con un esplendor absolutamente fantástico. Además es un Technicolor que nos recuerda muchísimo a las películas de Hollywood, cuyos tonos están saturados, pero son, digamos, unos colores mucho más apastelados, más suaves. Ver, por ejemplo, Desde Rusia con Amor es un placer para la vista porque las imágenes parece que te acarician los ojos, te acarician la vista, es un placer para la vista desde cualquier punto. Es decir, Terence Young, además con el director de fotografía, con Ted Moore, realizaron una de las filmaciones visualmente más atrayentes de toda la saga. Es más, desde el punto de vista técnico, Desde Rusia con Amor es una película que prácticamente no tiene primeros planos, muy poquitos. Uno de ellos es el que he puesto de miniatura de Daniela Bianchi, pero es una película que tiene visualmente planos muy amplios, pero sobre todo planos medios y planos americanos. Es decir, Terence Young quiso, desde el punto de vista técnico, quiso ampliar lo que es el mundo de James Bond, pero visualmente hablando, dándole mucha más riqueza cromática y un colorido, evidentemente, que debido al presupuesto y una calidad visual que debido al presupuesto no tuvo el Doctor No. Es decir, Desde Rusia con Amor se puede decir que es uno de los grandes alardes visuales dentro de la saga cinematográfica del Agente 007 con licencia para matar. Para mí, Desde Rusia con Amor es uno de los grandes placeres visuales de toda la saga de James Bond y, por extensión, uno de esos títulos británicos cuya elegancia está patente en todos y cada uno de los momentos. Todos los planos están estudiadísimos, los movimientos de cámara son muy suaves. En ese sentido, yo creo que Terence Young se lució ampliamente como muy pocos directores podrían haberlo hecho dentro de la saga. Yo me atrevo a afirmar que Terence Young es, si no es uno de los mejores, si no es el mejor, es uno de los mejores directores que ha pisado la saga, pero sin ningún género de dudas. En ese sentido, yo creo que Terence Young se lució de una manera amplia y contundente. El punto de vista interpretativo de esta película también luce de una manera extraordinaria. Yo creo que también Sean Connery en la primera película empezó a calentar motores como el personaje como 007 y en esta película le vemos mucho más sosegado, más tranquilo, más cómodo con el personaje. Es más, su interpretación, si os dais cuenta, a lo largo de todo el metraje es mucho más, digamos, más suave, más tranquila, más sosegada que la del resto de sus personajes, de sus compañeros. Es más, Daniela Bianchi, la actriz, que prácticamente era su primera película, se puede decir que la vemos un poco nerviosa a lo largo del mismo. Sin embargo, Sean Connery, durante todo el metraje, durante todo lo que fue la filmación, fue ayudándola, sobre todo con su inglés, porque Daniela Bianchi era italiana, prácticamente conocía muy poco de lo que es el inglés, y tuvo que aprenderse los diálogos directamente de memoria. Pero luego, debido a su voz inexperta, tuvo que ser doblada por Barbara Jefford, una de las actrices, además, que estaba prácticamente nominada en la Hammer, pero que tenía una voz muy dulce y muy suave, acorde con el físico que tenía también Daniela Bianchi. Es decir, que en ese sentido Terence Young no dio puntada sin hilo a lo largo de todo el metraje y de que todo lo que es la película a lo largo de las 2 horas de metraje fuese o le quedase lo más pulido o un producto lo más pulido posible en ese sentido. También tenemos la presencia de John Barry dentro de lo que es la banda sonora, que luego se convertiría prácticamente en el compositor oficial de casi todas las películas de James Bond. Sobre todo utilizando también los acordes de la partitura clásica o el tema clásico de James Bond, escrito originalmente por Monty Norman. Dentro de un punto de vista argumental, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el argumento, estamos dentro de uno de los más complejos dentro de la saga de James Bond. Las películas de James Bond, en algunas ocasiones, sobre todo en la época luego posteriormente de Roger Moore y de Timothy Dalton, ya no que decir de Pierce Brosnan, se convirtieron también, digamos, en pasto de una sencillez argumental
que como película, evidentemente como película de espionaje, no funcionaban al 100%, pero funcionaban extraordinariamente bien como película de acción. Pero yo os digo que esta película no es una película de acción al uso, además de que sí que tiene secuencias de acción, pero es más una película de suspense y también de espionaje. Es más, para la escritura del guión, el guión lo adaptó de la novela de Ian Fleming, una escritora en ese momento llamada Joan Harwood, si mal no recuerdo, pero que fue reescrito por el guionista habitual de la saga, que fue Richard Mayban. De Richard Mayban ya me habéis oído hablar dentro de la saga aquí, dentro del ciclo de James Bond en múltiples ocasiones, y que fue el guionista o el adaptador oficial de muchas de las novelas y muchos de los guiones escritos para las películas de James Bond. Sin embargo, Cavi Broccoli y Terence Young desde un primer momento tuvieron un poquito de miedo de que el guión fuera un poco complejo o más complejo de lo habitual, porque adaptaban, digamos, una novela que tenía tintes políticos muy marcados. Es decir, en el 63 estábamos en plena Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia estábamos en plena Guerra Fría. Es más, en el 63 es cuando, creo que recordar que es cuando asesinan a John Fitzgerald Kennedy. Entonces, lo que era el argumento, tuvieron que quitarle, digamos, mucho material político en ese sentido. Y lo que fue, digamos, los rusos en la película pasaron a un segundo plano. Y aquí los británicos, el MI6, se enfrenta a Spectra, a esta organización criminal, pero no directamente a los rusos. Es decir, yo creo que tanto Cavi Broccoli, Harry Solman y Terence Young tenían miedo de hincar demasiado el cuchillo en la llaga, por así decirlo, y no echar más leña al fuego en contra de lo que eran los soviéticos. Por eso los soviéticos fueron sustituidos por Spectra en lo que era la película. Y aquí realmente el enemigo de James Bond es Spectra y no los rusos. Es más, Tatiana Romanova, interpretada por Daniela Bianchi, se puede decir que es la heroína de la película, porque al final de la película, salva la vida a James Bond en un momento prácticamente en el clímax final, en ese sentido. Pero también hay otro personaje que es el que interpreta a esta actriz alemana de teatro, Lotte Lenya, que lo que hace es estar en contra de James Bond. Es decir, que por parte de lo que se supone que son los personajes rusos, tenemos uno que le pone una vela a Dios y otra al diablo. Digamos que ese juego lo tuvo Richard Mayban y Terence Young para que siguiesen siendo el enemigo a batir los rusos, pero dentro de un segundo plano, para que la película fuera lo más internacional posible y que no, digamos que no metiese más el dedo en la llaga en ese sentido. Pero bueno, yo creo que la sustitución de los villanos por parte, o sea, que fueran los rusos, pero que fuera Spectra en sustitución a los rusos, yo creo que no le hizo daño en absoluto a lo que fue la película de Terence Young. Y el resultado es absolutamente estupendo. Y yo os he dicho, como al principio del vídeo, que creo que es uno de los mejores guiones que tiene una película de James Bond. Argumentalmente hablando, nos situamos prácticamente en el año en el que se produjo la película, en 1963 aproximadamente, en el que la organización criminal Spectra lo que pretende es robar, digamos, un transformador o algo así, un aparato, un descifrador al que lo llaman Lector, que está en este momento, o estaba en ese momento en la película, al principio de la película, digamos, en el consulado de la Unión Soviética, donde en Estambul, en Turquía, donde trabaja además el personaje de Tatiana Romanova y donde está infiltrada, aunque es una desertora, el personaje de la coronel Black, que es el personaje interpretado por Lotte Lenya. Entonces, Spectra lo que hace es realizar un plan que tiene principalmente dos objetivos, que es obtener el Lector y matar a James Bond. ¿Por qué obtener el Lector? Realmente porque es uno de los elementos clave en la Guerra Fría y como transformador, digamos, o transfigurador de lo que son emisiones de sonido, escritos, le va a ser de gran utilidad, pero sobre todo lo que pretenden es matar a James Bond, que como dice el agente número 5 de Spectra al principio de la película, quieren vengar la muerte del Doctor No. Por lo tanto, tienen que matar dos pájaros de un tiro, y utilizan a la oficial alemana, a la coronel, la coronel rusa, a la infiltrada, digamos, la desertora, que ahora formará parte de las filas de Spectra, para que, digamos, reclute a una funcionaria de la Unión Soviética para que atraiga a James Bond. Y a James Bond tenerle para que entre los dos roben el Lector, pero que todo ello realmente no sepan lo que están haciendo y que, sin saberlo, trabajen para Spectra. Evidentemente, desde el MI6M
llama a James Bond y le dirá que viaje a Estambul para recuperar el lector, porque además también tiene que conocer a una funcionaria rusa que dice que está perdidamente enamorada de él. Bueno, esto ya digamos que es como un gancho para James Bond para atraerle, porque como dice, ya que usted tiene tanto éxito con las mujeres. Es una de las películas, es la primera película donde vemos a James Bond un poco más acarameladito, en ese intento del quiero y no puedo con Moneypenny. Y a lo largo de toda la película, como os he dicho al principio del vídeo, lo que tendremos será una gran persecución entre lo que es James Bond y una especie como de soldado que tiene Spectra, interpretado por Robert Shaw, uno de los protagonistas de Tiburón, ya os he comentado anteriormente. Y estos personajes lo que irán, pues tendrán una persecución a lo largo de todos los exóticos escenarios que tendremos. Una vez robado lo que es el lector, pasará la acción al Orient Express. Aunque fijaos, siempre en todas las sinopsis de Desde Rusia con Amor, el Orient Express yo creo que ha sido mencionado en casi todas. Sin embargo, deducimos que es el Orient Express porque sale de Estambul y se supone que su periplo puede acabar, o sea, recorre Europa entera, como hace el Orient Express, hasta París y hasta Londres realmente. Pero yo, por ejemplo, lo que son los interiores, los decorados, no veo ese lujo desproporcionado que tenía el Orient Express. Aunque si así lo dicen en lo que son las reviews oficiales de la película, tendremos que creérnoslo. Aún así, yo creo que dentro del Orient Express, de ese hipotético Orient Express, los decorados no están lo suficientemente trabajados en lo que se refiere a la gran ampulosidad que tiene el Orient Express. Para los que no los conozcáis, el Orient Express es un tren realmente para gente muy adinerada que hace un recorrido desde Londres, incluso hoy en día lo hace, pero claro, hay un recorrido a través del Canal de la Mancha que no lo hace oficialmente, pero que se puede decir que parte desde París hasta Estambul, recorriendo todo lo que es Europa en una travesía de bastantes días, porque va a una velocidad bastante lenta en ese sentido. Pero que es un viaje en el que se puede decir que la gente muy adinerada va deleitándose. Y el interior está extremadamente lujoso por todo lo que es el dinero que se paga, por todo lo que es esos decorados, esa puesta en escena. Es decir, los camarotes, los compartimentos son fantásticos, son de una elegancia y de una pulcritud, todos decorados con motivos victorianos, eduardianos. Si habéis visto cualquier película, adaptación de Asesinato en Orient Express de Agatha Christie, os podéis hacer una idea. Pero claro, el lujo en el que se representa al Orient Express en las películas basadas en relatos de Agatha Christie, comparadas con el Orient Express de esta película, no tienen nada que ver. Yo cuando vi la primera vez esta película no pensé ni muchísimo menos que fuera el Orient Express. Luego, leyendo lo que era la sinopsis y en posteriores revisiones, sí se me dio a entender que era el Orient Express, pero realmente dentro de la película no te da a entender que eso sea un tren sumamente lujoso. Pero se puede decir que es otro de los grandes protagonistas de la función. Además que Robert Shaw, el personaje que interpreta Robert Shaw, tiene una de las mejores secuencias de peleas con Sean Connery en esta película, evidentemente con los personajes de Grant y de James Bond, que interpretan los dos actores, que además levantó bastantes ampollas dentro del, no solo en el Hollywood, sino en la época mismamente. En 1963, todavía Hollywood, que andaba pues metida pues en ciscos de sus superproducciones y todo ello, de repente los británicos sacan una película en donde aparece, digamos, la violencia en muchísimas secuencias, pero sobre todo una violencia muy bien calculada, pero brutal para la época. La secuencia, por ejemplo, de peleas que tienen los dos personajes de Robert Shaw y de Sean Connery dentro de lo que es el compartimento del Orient Express, se puede decir que causó o levantó ampollas en su momento, fue tildada de excesivamente violenta. Es más, la crítica, aunque se rindió a la película, le pareció muy buena en ese sentido, tuvo no demasiadas buenas palabras para todo lo que fue esta secuencia de peleas, de luchas y de secuencias de acción, porque las tachó de excesivamente violentas. Hoy en día, realmente, la película o la pelea entre Sean Connery y Robert Shaw, se puede decir que la podemos encontrar hasta cierto punto suave, no vamos a decir infantil, suave, pero que fue homenajeada también en la película Spectra, una de las últimas películas, ya con Daniel Craig haciendo de James Bond, en una pelea que tiene con Dave Bautista, también en el interior de un tren, muy lujoso, en el interior de un tren, creo que fue en la película Spectra, si mal no recuerdo.
y que tiene una secuencia de pelea que homenajea prácticamente a la de Desde Rusia con Amor. Es decir, fue una secuencia que levantó ampollas en su momento, pero que ha quedado como una de las secuencias, digamos, más eficaces, más eficientes, pero sobre todo más, digamos, más polémicas dentro de la saga de James Bond. Evidentemente, si la vemos hoy en día, nos parece que es una secuencia de pelea muy sencilla, pero también acordaos que es una película de 1963. Y en el 63 el cine todavía incluso no había salido, todavía le quedan unos cuantos años, del Código Hays. Entonces una secuencia de pelea tan realista, digamos que no sentó tan bien. Las secuencias de pelea que habíamos tenido pues eran las de las peleas en los salones, en los westerns, en algunas películas también policíacas, pero no una pelea en un compartimento tan sumamente estrecho donde los dos protagonistas literalmente se están sacudiendo. Es más, ni Robert Shaw ni Sean Connery necesitaron de dobles para esta secuencia, solo para un plano, creo recordar, pero que directamente ellos dos hicieron todo lo que fue la secuencia de la lucha. También esa secuencia de pelea entre las dos cíngaras que tenemos dentro del film es una de las más célebres de la saga. En una de las secuencias dentro de lo que es el devenir de la historia, Kerim Bey, lo que es este contacto que tiene el MI6 en Turquía, en Estambul, digamos que invita, por así decirlo, a James Bond, digamos a una cena con los cíngaros, con una serie de gitanos, y dos mujeres cíngaras tienen un conflicto que tienen que resolverlo con una pelea. Y una de ellas es Martin Beswick. Y claro, esa pelea realmente también está coreografiada de un modo, aunque no es muy amplia, está coreografiada de un modo bastante realista. Es más, como anécdota os diré que Martin Beswick le puso tanto énfasis que terminó lesionando a su compañera de rodaje. Incluso, digamos que le puso tanta vehemencia en eso. Luego Martin Beswick, ya os digo, que pasaría a formar parte de las filas de la Hammer Films. La siguiente película que hizo Martin Beswick para la Hammer, o la primera película de las primeras, fue Mujeres Prehistóricas del año 66. O sea, apenas 3 años después que esta película. Es decir que, además, creo recordar que en esta película hay varios actores, pero que salen como, digamos, como de telón de fondo, que eran también actores que interpretarían, o habían interpretado papeles para la Hammer. Estamos de acuerdo de que la Ion Production era una productora británica y la Hammer también. Es decir, había, digamos que un traspaso de actores y de actrices constantes entre las dos productoras, aunque tuviesen, evidentemente, pues fines completamente distintos. Una eran películas de suspense, en lo que se refiere a espionaje, acción, y las otras eran películas de horror gótico. Es decir, eran completamente distintas, pero que los años 60 en ese sentido fueron muy fructíferas para las dos productoras. Es decir, dentro de lo que es el devenir de todos los acontecimientos nos encontramos también con un elenco de actores secundarios realmente todos muy notables. Yo creo que las películas de James Bond han sido pioneras también en muchísimas cosas, ya no solo en lo que se refiere a la acción, a las secuencias de acción, de espionaje, pero también a lo que fue el suspense propiamente dicho dentro de lo que es la historia de lo que es el cine británico. Realmente yo creo que Desde Rusia con Amor es una de las grandes películas de James Bond, ya no solo por su clasicismo, ya no solo por la meticulosidad con la que está hecha, sino también por uno de los mejores montajes de toda la saga. El montador de esta película es Peter Hunt, el director de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Es más, la película tuvo que montarse de una manera demasiado rápida porque algunas de las secuencias, como tuvieron que alterar todo el calendario debido a la enfermedad de Pedro Armendáriz, tuvieron que hacer muchísimos parones por una serie de circunstancias, también por las de Pedro Armendáriz, y evidentemente tuvieron que alterar todo el calendario de rodaje. Como dato curioso también os diré que esta es la primera película de James Bond en la que aparece primero una secuencia antes de los títulos de crédito. En Doctor No es al revés, tenemos los títulos de crédito y luego todo lo que es el desarrollo de la historia. Pero en Desde Rusia con Amor tenemos, en principio, lo que es meramente la secuencia introductoria en la que vemos a un falso James Bond, donde se nos da a entender que puede fallecer, pero que no es así, que vemos una parte del entrenamiento del personaje de Robert Shaw. Y luego, particularmente, ya los títulos de crédito con, ojo, cuerpos femeninos donde se van plasmando todos los títulos de crédito y posteriormente ya todo el desarrollo de la historia y todo lo que es evidentemente el devenir de los acontecimientos. Para mí Desde Rusia con Amor es uno de los títulos más notables de todo lo que es la saga de James Bond por su clasicismo, por cómo se trata el suspense,
evidentemente emulando al maestro del suspense que es Alfred Hitchcock, por un grado de interpretación mucho más sólido por parte de Sean Connery, por un elenco de actores muy ajustado, por la elegancia en la puesta en escena de Terence Young y sobre todo por ese tratamiento del color tan sumamente exquisito, por la alternancia de paisajes cada vez más exóticos, cada vez en lugares del mundo distintos, como sería realmente en todas las películas de James Bond, y que supuso uno de los grandes éxitos y que dobló prácticamente el éxito del Doctor No, dando a entender que James Bond ya se quedaría con nosotros para siempre. La siguiente película fue la fantástica Goldfinger, pero ya Terence Young ya no quiso participar en el proyecto porque él decía que ya podría irse saturando un poquito de James Bond, aunque en la cuarta película, que fue, si mal no recuerdo, Operación Trueno, Thunderbolt, Terence Young volvió a repetir y además nos volvió a brindar otro espectáculo visual totalmente sin precedentes, acostumbrándonos con una elegancia visual fantástica como lo hizo en este título que es Desde Rusia con Amor. Para mí, sin duda, una de las mejores películas de James Bond por un montaje exquisito, unas interpretaciones muy consolidadas, pero sobre todo por un guión meticuloso cuya información, como en buena película de suspense, se nos va dando a cuentagotas, donde se respeta la inteligencia del espectador y donde sobre todo con ese tratamiento hitchcockiano que tiene Terence Young, aporta al espectador una serie de información que provoca el suspense, que deja de lado un poco el espionaje y el asunto político debido, evidentemente, a la política que estaba teniendo el mundo entero respecto de la Guerra Fría, los peligros que suponía, y evidentemente dando a Spectra mucho más esplendor, presentándonos a Stavros Blofeld como el gran villano de la saga de James Bond, villano que luego posteriormente veríamos en películas posteriores. Para mí, Desde Rusia con Amor es un título imprescindible dentro de lo que es la saga de James Bond y según muchos expertos, pues una de las mejores películas de la saga. Para mí sí lo es, luego ha estado superado por algunos títulos en algunos y determinados aspectos, pero todo hay que decirlo, Terence Young ha aportado a esta película, ya no solo al Doctor No, sino a Desde Rusia con Amor, una elegancia infinita, una elegancia que luego realmente se perdió, por desgracia, cuando otros directores ya entraron a formar parte de lo que fue la franquicia. Pero Terence Young fue el director que realmente creó la elegancia, la sofisticación de todos los personajes de James Bond y el tratamiento del espionaje de una manera sofisticada, de una manera consensuada y de una manera consensuada entre todos los personajes, evidentemente, que se reparten, por así decirlo, la elegancia de Terence Young, quiero decir. Pero ante todo es una película que se ve con muchísimo agrado, un espectáculo visual en Technicolor deslumbrante y un guión meticuloso que nos va dando a cuentagotas la información, pero que sobre todo como buena película de suspense nos aporta mi información a los demás, información quiero decir, que a los protagonistas no se las da. Realmente uno de los grandes títulos de lo que es la saga de James Bond, Desde Rusia con Amor, un título realmente imprescindible y una película muy cercana a la obra maestra. Espero que os haya gustado esta review de una de las grandes películas de James Bond, uno de sus mejores títulos sin ningún género de dudas. Espero que me deis al like, que eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que le deis a campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la reseña, espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.